Así es, ya se viene este panelazo, como siempre, todas las semanas. Estamos acompañados por grandes analistas, expertos, comentaristas. Bueno, el Seba se sabe todos los títulos de nobleza de cada uno de los invitados, pero acá en turno ya son conocidos por toda la información y la clase magistral que nos dan cada día. Esta vez nos toca hablar de los libertarios, un término que ya se ha confundido, pero queremos saber todo. El origen, quiénes son, qué peso tienen en nuestro país, en el mundo. Quiero pedir un fuerte aplauso para Camila Miranda, Víctor Orellana, Davor Mimica, que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos, chicos. Hola, buen día. Camila Miranda y Víctor Orellana en pantalla son miembros de Nodo 21. Camila es abogada, es directora, y Víctor Orellana es sociólogo, es investigador y fue subsecretario del gobierno de Gabriel Boric también en el Ministerio de Educación, más conocido como Mineduc. Y también dame pantalla para Davor Mimiza. Yo le preguntaba cuál es el parentesco con Vladimiro Mimiza, que relató ese gol que me emocionó tanto en la final de la Libertadores 1991 ante Olimpia. En realidad todos los goles, también la semifinal con Boca Juniors. Davor Mimiza, ingeniero civil, podcaster de Democracia en LSD y La Ultra. Él hizo todo yo lo escuché en pandemia, creo que fue el 2020, que se llamaba La Ultra, donde contaba toda la historia de la alt-right, de cómo en Chile también tenía su capítulo. ¿Se acuerdan cuando estaba Crypto, ese youtuber, como que también después tuvo una transición, se volvió menos facho, se volvió medio progre? Bueno, Davor, primero cuéntame, Vladimiro Mimiza, histórico relator del fútbol chileno, ¿es pariente tuyo o no? Es un pariente lejano. Todos los Mimiza venimos de un pequeño pueblo que se llama, provenimos, nuestros antepasados vienen de un pequeño pueblo que se llama Mimice, que es un pueblo costero de como un par de miles de personas frente a Brach, que es de donde vienen la mayoría de los croatas que vienen a Chile. Y así que nuestros antepasados vienen del mismo pueblo, tienen que haber sido primos en algún caso y probablemente se conocieron, pero no soy pariente muy cercano de él. Se pronuncia Mimiza. En verdad se pronuncia Mimiza. Mimiza. Pero la chilenización es Mimiza y se escribe Mímica. Entonces, es todo complicado. Igual se le puede decir mímica y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Perfecto. Oye, No, vamos a hablar de los libertarios, porque hablar de los libertarios es también hablar de la derecha radical, porque tiene varias vertientes. Hay una libertaria, hay una neoconservadora, que en Chile se conoce como republicano. Hay una social cristiana, que en Chile el partido ya no se llama así, se llama Partido Cristiano. El PS, ya no son sociales. Y bueno, para entrar al tema, que prácticamente levantaron el tema de los woke, están los anti-woke, pero yo quiero ir a una organización que yo creo que representa el pensamiento libertario. Si ustedes no lo creen, me lo dicen, que es Fundación para el Progreso de uno de los Kaiser, porque son 5 Kaiser. Hay 3 Kaiser conocidos: Vanessa, Johannes y Axel. Y Axel dijo esto respecto a la derecha tradicional, que a la izquierda durante mucho tiempo dijo que era pinochetista, que mantiene el legado del dictador, pero hay alguna gente que piensa lo contrario. Mira, dale play. A ver. No es derecha, es centro-izquierda. Entonces... ¿Cómo? No, pues si Chile vamos... Pero me está diciendo que Chile vamos no es de derecha, No, es centro-izquierda. Completamente. Son Chile vamos. Son socialdemócratas. No son liberales, son socialdemócratas. A ver, mira tú cómo han votado todo prácticamente. Eso sería la derechita cobarde. Es lo que Como le esa Agustín Laje. llaman la derechita cobarde, sí. Les falta coraje. Yo uso un término menos duro, pero efectivamente les falta coraje y no tienen los principios claros. Pero ellos subieron los impuestos, ellos votaron con Bachelet su reforma tributaria, siempre hay varios dispuestos a negociar con el gobierno pacto fiscal nuevo y otras cosas, endurecieron el mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista de las convicciones, en Chile Vamos, no existe el principio liberal de el Estado tiene que ser lo más pequeño posible. Ahí están las declaraciones del tercer Kaiser conocido. Bueno, ¿a qué responden estas declaraciones? ¿Nos pueden definir ustedes quiénes son los libertarios? ¿Estas críticas vienen de un convencimiento genuino que es una derechita cobarde o es más bien un asunto más performático? No, es súper genuino y lo sienten y lo viven mucho. Y para explicar esto hay que hacer un poquito de historia. Hay que remontarse a la época de la Revolución Rusa. Imagínate el terror que sintió mucha gente con la Revolución Rusa. Entonces hay una discusión que se llama debate sobre el cálculo económico en el socialismo, y básicamente uno de los creadores de este pensamiento, que es von Mises, Ludwig von Mises, que es un economista austriaco de la escuela austriaca, él argumenta que es imposible un régimen socialista. Y básicamente lo que dice Mises, pues voy a hacer el argumento de manera muy, muy condensada, es que una economía socialista podría funcionar en bienes de consumo porque se pueden comparar. Por ejemplo, este vaso de agua con otra cosa que yo pueda consumir y decir, me gusta más el vaso de agua que un vaso de bebida, por ejemplo, que un sándwich, por ejemplo. Pero los bienes de capital
es decir, los bienes que no se consumen, sino que se usan para producir otros bienes, los bienes de capital, no se pueden comparar unos con otros porque no hay una base común de comparación, que es el consumo humano, digamos. Ujú. Y por lo tanto, la única manera de compararlos y de decidir cuál es mejor que otros es la ganancia que producen. Pero para que haya ganancia, tiene que haber propiedad privada y tiene que haber mercado. Por lo tanto, propiedad privada y mercado no son, como por decirlo de alguna manera, parte de un programa político. Son consustanciales a la humanidad. Y si tú terminas con el mercado y terminas con la propiedad privada, finalmente vas a un absurdo y eso colapsa. Eso es básicamente el argumento de ellos y por eso ese argumento, porque supuestamente ese argumento ganó, porque cayó el socialismo real y es el núcleo argumental a partir del cual surge toda esta escuela. Perfecto. Me Cami. gustaría complementarte Sí. ahí porque además von Mises tiene una historia particular. Es un economista judío que en el contexto de las guerras mundiales, la Gestapo entra a su casa en Viena en 1938. Y no sé si recuerdan el título de este libro de Axel Kaiser sobre nazi-comunismo, donde busca encontrar similitudes dentro de estas lógicas de pensamiento. Si uno va un poco a la biografía de quien siguen, está un poco marcada por ese contexto histórico. Él después se va a Suiza y luego se va a Nueva York, donde funda una tradición de pensamiento que es la de la escuela austríaca en particular. Y esto es interesante porque, como decía Víctor, von Mises se pregunta sobre el progreso y la humanidad y está mirando lo que está pasando con el socialismo real y está su visión que es bastante también sociológica, porque él crea un concepto de su análisis que se llama praxeología. ¿Qué es lo que plantea? Está estudiando la acción humana, cómo nos comportamos los humanos. Y él dice que cuando interviene el Estado siempre genera problemas y critica la planificación central y dice porque las personas de forma, digamos, de alguna manera natural, persiguen el progreso y que la economía es una práctica humana, no son solo números y que las personas en general están buscando mejorar sus condiciones actuales. Y entonces cuando interviene el Estado, interviene en esa dimensión. Por eso esta idea de una cierta libertad individual maximizada. Entonces, primero, tiene un contexto histórico donde uno puede incluso encontrar hoy día las referencias que están en los textos de sus seguidores, pero en la visión tiene una tensión con la lógica del Estado. De hecho, al final del video que estábamos mirando, Kaiser empieza a hablar sobre el problema del Estado de forma muy, muy, muy cortita. Y ellos efectivamente creen un Estado mínimo. Y ahí entran también las tensiones que tienen con otras lógicas del libertarismo, porque este Estado mínimo solo es mínimo respecto de la justicia y la seguridad. Es como un vigilante nocturno, es el concepto que usan. Entonces también uno también entiende estos giros muy vinculados a la seguridad. ¿Davor? Esto durante mucho tiempo era básicamente una como curiosidad académica. Y no llegaba mucho más lejos que eso. De hecho, las versiones que llegaron más bien al mainstream fueron versiones mucho más moderadas, o sea, como Milton Friedman y Hayek. El mismo Hayek una vez fue expulsado a los gritos de la sociedad Montpellerin por Mises y Rothbard, que le gritaban que tú eres un socialista porque tú consideras que es válido que el Estado exista para ciertas funciones. Pero ese tipo de visiones tuvieron mucho que ver con la revolución de Thatcher, con lo que pasó en Chile, con los Chicago Boys, pero lo de esta línea como más libertaria siempre fue como una especie como de curiosidad. Sí. En Chile tal vez podríamos haber visto a Álvaro Bardón como un libertario durante la dictadura, que era una persona que era muy distinto que los como criminalistas y gente como el de la escuela de Chicago que nosotros conocemos. Era alguien que era mucho más antiestado que ellos. Era alguien que realmente tenía una visión donde todo tenía que estar en el mercado. Él intentó, por ejemplo, privatizar el Banco Estado. Pinochet lo detuvo. Quería privatizar Codelco, quería privatizar muchas cosas que los militares jamás estuvieron de acuerdo con eso. Él quería liberalizar todas las drogas también. Para él era completamente inaceptable que el Estado estuviera restringiendo algo que los adultos decidieran hacer. Y él era escéptico del autoritarismo de Pinochet. O sea, no era enemigo de Pinochet, él fue como parte de ese mundo, pero él aceptaba ese mundo como un mal menor en la disyuntiva del 73. Y eso lo hacía distinto a las personas que abrazaban con mucho más tranquilidad el autoritarismo. Él era un poco más escéptico de eso. Entonces, esa creo que fue la primera etapa. La segunda etapa fue más bien una donde ciertas organizaciones internacionales empezaron a tener, y financiamiento empezaron a tener mucho mayor alcance. En Chile, esa segunda etapa se caracteriza por Axel Kaiser, yo diría, donde él
él tuvo mucha relación, mucha ayuda con cosas como, con cosas como la red Atlas desde Estados Unidos, donde había desde allá una forma de hacer incubadora de think tanks, básicamente, donde no entregaban ciertos premios, ciertos recursos, pero no tanta plata, sino que más bien preparaban a think tanks locales en América Latina para tener voceros, para tener personas que fueran básicamente luchadores culturales. Eso fue la segunda etapa. Ahí el objetivo... ¿Qué año más o menos estamos hablando de eso? Ahí estamos hablando de este siglo. Yo diría que la red Atlas fue fundada por uno de los tipos que empujó inicialmente el thatcherismo, que fue alguien que hizo como el think tank, uno de los principales think tanks que empujó al experimento de Thatcher en Inglaterra, y después de eso él quiso replicarlo para América Latina. Esto tenía algo que ver con el movimiento, como el consenso de Washington, pero era una versión mucho más extrema de eso. O sea, el consenso de Washington era mucho más mainstream. Y este objetivo era principalmente por parte de empresarios que no es tanto que creyeran en estas ideas, sino que yo creo que a ellos les era útil que estas ideas existieran en algo que yo creo que va a ser muy importante en esta discusión, que es para mover la ventana de Overton. O sea, la ventana de Overton es lo que se entiende como el espacio de las ideas, que es las cosas aceptables, ¿no es cierto? Entonces hay cierto espacio de las cosas aceptables. Lo que está en la mitad de la ventana de Overton es lo que es la ley, la política. Hay ciertas cosas que son aceptables, que son desafiantes, y otras que son como inaceptables y completamente inaceptables más afuera. Entonces, el objetivo de ellos es, tal como vimos este video de Axel Kaiser, lo que hizo ahí fue exactamente esto. La idea de esto es tener a gente que está más allá de la ventana, cosa de hacer que ciertas ideas que antes eran aceptables, hacerlas aceptables, pero no porque los empresarios y las organizaciones tanto creyeran en esas ideas que se ponían en lo que dicen estos voceros, sino más bien porque la existencia de estos voceros mucho más extremos hacia allá hacían que el centro de gravedad se moviera un poquito. Por ejemplo, si es que estas personas desde afuera estaban diciendo que todos los impuestos son robo, el objetivo real de las personas que financiaban esta red no es que no era un impuesto, sino era más bien que los impuestos se redujeran. Como que sí funcionaba. Y después, la última etapa de la que quizás conversemos después es sobre cuando esto se transforma en autoritarismo. Es sobre esta conexión entre esta idea de libertad, que parece como contraintuitiva, ¿no es cierto? Pero hay razones para pensarla y explicarla. Y en Chile se traduce en cuando la bandera del libertarismo, es curioso porque es algo filial acá, pasa desde Axel Kaiser a Johannes Kaiser, que son personas distintas, que tienen grupos distintos y que nacen como de lugares distintos y tienen ideas bastante distintas también. Axel Kaiser intenta convertirse en eso después, pero a él no le funciona porque él no es el artículo original. Johannes Kaiser es el nacional libertario original, es una persona que fusiona, él no es una idea original suya, podemos ver después también de dónde viene, pero fusiona estas ideas mucho más autoritarias con las ideas libertarias, cosa que antes no ocurría, porque los libertarios nacen como contrario al autoritarismo, ¿no es cierto? El autoritarismo es una forma de estatismo al final, pero ahora ellos abrazan esa forma de estatismo como forma de avanzar las otras ideas que sí creen importantes, que sobre todo la protección extrema al derecho de propiedad total y completo. Pasa que se ocupa el concepto ultraderecha como un todo. Y si empezamos a abrir, encontramos que hay mucha diferencia entre la derecha radical, que es el concepto que me gusta ocupar a mí. Y si voy a los libertarios y a los conservadores, que son grupos distintos, que están unidos, yo creo que lo que más los une es ser anti-woke, anti-progresismo, y el progresismo también entendido no como la izquierda tradicional marxista, sino como una izquierda enmarcada en un proceso de triunfo del capitalismo global y que son socialdemocracias, más o menos lo que defienden. Y desde esa idea, el símbolo de lo libertario ha mutado mucho. De hecho, a mí lo más icónico es esta bandera de Gaxen, donde está esta serpiente, que yo conocí por el Black Album de Metallica, que está ahí en la portada de la canción Don't Tread on Me, y que después yo, fanático de Metallica de chico, descubrí que era un símbolo de la derecha alt-right estadounidense. Fue después, yo creo. Claro, fue después. Se fueron apropiando esos símbolos que tiene que ver mucho con las guerras de liberación de Estados Unidos de mediados del siglo XVIII. Ese es un símbolo que empujó mucho Franklin, creo que inicialmente, como pre-campañas para intentar empujar a las personas a que se unan los distintos estados, como estas facciones de la culebra, donde si la culebra se une, van a poder combatir contra este imperio que... Claro, y en eso yo quiero abrir la pregunta al panel completo de qué diferencia a los libertarios, y cuántos tipos de libertarios hay, de los conservadores, de los republicanos, porque hay dos vertientes, una anarcocapitalista y una que puede ser terrateniente tradicional, ex subsecretario.
Bueno, efectivamente la derecha radical, como tú dices, tiene muchas variantes y es imposible decir que pues son pensamientos muy diferenciados. Acá el gran mérito que tiene en Chile, por ejemplo, Jaime Guzmán, es que Jaime Guzmán logra una síntesis que articula a todas las fracciones de derecha, porque, por ejemplo, no era lo mismo al inicio de la dictadura lo que le empujaba a Pinochet, por ejemplo, de lo que empujaba a Lee en la Junta Militar. Eran políticas diferentes. Entonces, ahora, ¿en qué están de acuerdo? Porque uno dice, chuta, ¿cómo se ponen de acuerdo? Porque a mediados del siglo XX, razón por la cual tiene razón Davor, esto era una curiosidad académica, no se tomaba muy en serio. La sociedad Montpellier, que es la que arman, no era determinante en el pensamiento económico en el mundo, pero viene el gran problema de la inflación. Y viene la inflación a mediados del siglo XX, la estanflación también. Entonces, nadie sabe cómo parar la inflación. Y ahí esto se alían con otros que son un poquito más moderados, que son los monetaristas, donde es Friedman fundamentalmente, que tiene un libro muy importante, Capitalismo y Libertad, y ellos dan la receta para terminar con la inflación. Entonces, y le echan la culpa al resto de que el resto es irresponsable, entonces produce inflación. Ya, y ahí se articulan, pero neoconservadores son súper distintos de los autolibertarios, porque entre otras cosas, los autolibertarios supuestamente eran antiautoritarios, pero en realidad terminaron no siéndolo. Y esto es lo que trata de juntar ahora el partido, la idea de lo nacional libertario. Yo voy a recomendar una película, esto es importante, a ver si la encuentran ahí para ponerla en pantalla, que es Consígueme a Roger Stone, que es una película que está en Netflix. Entiendo que está en Netflix, ¿eh? Se puede decir Netflix, no hay problema, ¿no? Sí, no hay problema. ¿Y quién es Roger Stone? Es un asesor que trabajó con Trump, trabajó con muchos políticos en Estados Unidos, pero es un libertario, pero es pro diversidad sexual, por ejemplo. Que sería muy chistoso ver a los Kaiser, por ejemplo, en la marcha del orgullo, claro, en el Gay Pride. Sería muy raro eso. Pero eso ocurre porque son pensamientos distintos y yo creo que es un problema que ellos tienen. Y mira, harta gente en el chat nos dice, pero ¿por qué perdemos tiempo en analizar a esta gente? Y yo creo que es muy importante conocer al adversario. Eso es clave, ¿eh? Claro. Eso es clave. Es muy importante conocer al adversario y es importante tomárselo en serio porque la discusión sobre el cálculo económico en el socialismo, o sea, el debate de fondo, sigue abierto. Víctor, muy breve, tú le llamas adversario porque, bueno, hemos tenido al profe Artés sentado en este panel y él dice que José Antonio Cas no es su adversario, es su enemigo. ¿Tú eliges llamarlos adversarios? Mira, es que eso es una cosa semántica, yo no tengo problema con que llamarlo enemigo, adversario. Si el tema es que tú tienes que conocer a quién te enfrentas. Supongamos que yo le llamara enemigo. Ya. ¿Qué tienes que hacer tú con el enemigo? ¿Ignorarlo o estudiarlo? Tienes que estudiarlo. Obvio. Esto viene del fútbol, de cualquier tipo de confrontación, política, social, de cualquier tipo. Tú lo primero que tienes que hacer es entender al máximo cómo funciona el otro. Llamémosle el otro, vamos a decirle adversario o enemigo, pero un aplauso por... siempre a uno le están tratando de decir amarillo por algo, una vez más lo anotaré en mi libreta, le diré enemigo para que nadie dude que soy una persona de izquierda. Chicos, y hablando de esta diferencia entre los mismos libertarios de que hay autoritarios, conservadores, ¿cuál es el tipo de libertario que está acá en nuestro país y por qué ha ganado tanto espacio? Porque recordemos que uno de sus representantes, bueno, estamos hablando de los Kaiser, no son cualquier persona, o sea, tienen un gran número en el Parlamento, sacaron grandes cifras en las elecciones presidenciales. ¿Quiénes son los libertarios de este país y por qué han ganado tanto espacio? Mira, antes de ir a eso, a hacer una colita como en este transcurso histórico de esta crisis que hay como de la escuela más de Chicago y una lógica de economistas y políticos más tecnocráticos que lo describen hacia algunos intelectuales, hacia la construcción de un vacío de ideas que se identifican en la derecha a propósito de todas las movilizaciones sociales que empiezan a surgir y cambian el escenario del pacto transicional que tenían. Esto estamos hablando de 2010-2012, que es también cuando surge esta Fundación para el Progreso y empiezan a ver también las tensiones en la derecha tradicional, las decisiones de la UDI que dan paso al Partido Republicano, las otras decisiones en el Partido Republicano que luego ya más contemporáneamente dan paso al Partido de Kaiser, y lo llamativo es que hay por un lado un movimiento intelectual que se va instalando a propósito de Xinjiang y de la guerra, digamos, de las redes sociales, los streaming, y por otro lado que la forma partidaria de esta visión se construye a propósito de las propias decisiones de la derecha. Entonces hay de alguna manera un vacío de relato y un giro bastante ideológico post, digamos, una mirada sumamente economista y por la escuela de Chicago
que hace también emerger estas decisiones, estas tensiones y las variantes. Entonces yo diría que no tenemos solo un tipo de libertarismo de derecha en Chile, tenemos varias expresiones y son bien regionales también, porque hay componentes que son propios de la región, como que además tenga un componente medio eclesial, que no necesariamente se da en otras visiones libertarias comparadas en el mundo, y acá es porque van convergiendo distintos elementos que llevan a un Partido Nacional Libertario que se describe también como siervos, como tiene una definición bien religiosa de alguna manera de su mandato, que no necesariamente se expresa en las otras visiones libertarias comparadas en el mundo. De hecho, Rocío Cepeda, que estuvo acá, dijo que mucha gente llamaba a Johannes Kaiser como un mesías, creía que realmente lo era. O sea, los libertarios suelen afirmar que la propiedad privada no es solo una condición para que funcione la economía, sino un principio moral. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esa idea, Mimisa? A ver, yo diría que los libertarios tienen varias narrativas distintas que apelan a públicos particulares. Y con esto me refiero como a la suma de las distintas facciones de libertarios. Primero, y tal vez sobre todo en el momento inicial de todo esto, que es la Fundación para el Progreso, en esta etapa anterior a la que estamos ahora, donde ellos apelaban más bien a millonarios y estudiantes, yo diría. Eso era básicamente como el principal objetivo. Y ahí la narrativa, primero para los millonarios, era que el libertarismo es la única ideología disponible que convierte la riqueza en una virtud moral. Y eso creo que es fundamental, ¿no es cierto? Porque no es que la riqueza te dé la oportunidad de ser virtuoso, según lo que haces con ella, sino más bien es que la riqueza te hace virtuoso en sí misma. No importa si la generaste, si la heredaste, si te la ganaste en el loto, o sea, si la tienes, ya es virtud en sí misma. Y si alguien te lo discute, la respuesta es súper simple, porque te lo discuten porque él es envidioso, ¿no es cierto? Y puedes descartar de esa manera cualquier desafío en forma muy fácil. La discusión. Listo. Es una cosa que es muy tranquilizadora para la persona que tiene riqueza. ¿Ah? Esto tiene algo parecido, por ejemplo, por ejemplo, el libertarismo te dice, tú no eres el villano del cuento, tú eres el héroe productivo rodeado de parásitos. Ese es el cuento que se construyen a sí mismos. Como lo que dijo el presidente hace poco, cuando le dijo a la señora, usted no se compare, debería agradecer. Exacto. Que hay empresarios que le dan de comer. Hay algo de eso, sí. Esto le entrega tres cosas valiosas. Absolución moral, un lenguaje para el miedo y un estatus como de heterodoxo, de ser distinto, de ser rebelde, pero es una forma de rebeldía donde no se amenaza el capital de tu familia, ¿no es cierto? Porque antes, si tú eras rebelde en una familia rica, tú te convertías en una persona izquierda que iba a subir los impuestos. Acá es un rebelde con ideas distintas, outsider como del mundo normal, como el conservadurismo, pero que no amenaza como tu tranquilidad financiera futura. Tal como, bueno, y en Chile esto tuvo mucho que ver con el miedo al estallido, su amenaza al capital, que empujó este sentido como reacción entre los dueños del capital. Entonces, tal como en Estados Unidos, la mínima amenaza a cualquier regulación a los sectores de la economía que más crecían, como redes sociales, cripto e inteligencia artificial, convirtió a muchos de sus prohombres como en libertarios acérrimos, ¿no es cierto? Que fue un proceso que hemos visto en los últimos 3-4 años. En el caso de los estudiantes, ven el libertarismo como el acceso a un saber oculto, como una explicación superficialmente fácil sobre cómo funciona la sociedad, ¿no es cierto? Donde todos los fenómenos relevantes pueden llevarlos a ese plano y explicárselos a sí mismos y a otros. Esto es muy simple. O libertad individual o la palabra que ellos usan es el colectivismo, ¿no es cierto? La escuela austríaca entonces te enseña que todo lo que te enseñan en la universidad es propaganda. Sí. Y tú, cabro de 19 años, entiendes mejor de economía porque leíste a Mises, o ahora porque hiciste un resumen en ChatGPT de Mises. Entonces, es como la estructura como de la red pill, ¿no es cierto? Como de la píldora roja. Conocimiento minoritario, comunidad de iniciados y explicación total del mundo. ¿Ah? Aquí hay similitud con cierta idea de izquierda también, en el sentido de que hay ciertos mundos de izquierda donde también hay como una explicación que superficialmente puede ser fácil y tú puedes arroparte en ella y ser bastante inmune e impermeable a cualquier desafío, ¿no es cierto? Entonces, hay una especie como de confirmación del mártir, hay un como deporte competitivo del debate, ¿no es cierto? Yo destruyo progres con datos, y es la única ideología juvenil además que paga, y esto es importante, porque el joven socialista no tiene becas, ¿no es cierto? El joven libertario tiene seminarios en Guatemala, tiene pasajes a foros, tiene fellowships, premios, pasantías, capacitaciones, carrera profesional, claro. Y no todos, pero yo creo que todos conocen a alguien del grupo que tiene acceso a algo así. Entonces todos tienen la posibilidad de poder acceder a ese mayor ingreso.
Y en el último sentido, también esto más recientemente, sobre todo con el paso a Johannes Kaiser, esto tiene un discurso más hacia los trabajadores también, ¿no es cierto? Y esto se ha visto mucho más en Argentina que en Chile todavía. Los trabajadores a Axel Kaiser no le importaban, pero Johannes sí, es un partido distinto. Entonces el relato es: nadie me regaló nada, me levanto a las 6 de la mañana y el Estado le paga a los que no trabajan con la plata que a mí me quita, ¿no es cierto? El rechazo a lo estatal se convierte entonces como una especie de grito de dignidad para el trabajador. En Argentina, de Milei, según el libro de Pablo Semán de Está entre nosotros, como un estudio sobre la ultraderecha que de repente apareció para los argentinos, primero tiene cultura de superación personal, que tiene que ver con la autoayuda, con el gimnasio, con los videos de finanzas personales. El discurso libertario es la continuación de donde muchas personas ya estaban antes, ¿no es cierto? Lo otro es el cripto como sueño de vía de salida, como de la vida del asalariado, y lo otro es el emprendedurismo de plataforma, ¿no es cierto? Donde el repartidor se autopercibe como microempresario. Entonces se pone del lado de quienes quieren bajar los impuestos, de quienes quieren, o sea, como que se pone del lado del capital porque ellos se sienten así mismos empresarios de su propia vida, no como trabajadores que trabajan para alguien, no como empleados. En Chile fue potente el tema de los retiros en ese mundo. Es mi plata, felices y forrados, lenguaje de propiedad individual en sectores populares, donde la derecha libertaria cosechó con mi plata no es cierto? Millones de chilenos defendiendo su derecho de propiedad en contra del Estado que intenta arrebatarla. Y eso construye los puentes narrativos y de sentido para que llegue a y se estabilicen en estos mundos. Y aquí es bien interesante, por ejemplo, cómo el Partido Nacional Libertario crece y nace, ¿no es cierto? Porque al final la Fundación para el Progreso creo que como que sembra el campo para que surjan cuadros con ciertas ideas generales, pero luego no son ellos. O sea, no es el mundo que viene de la Fundación Atlas, como el grupo Atlas y de estas cosas internacionales que tienen como una idea mucho más intelectual y como purista como esta idea, sino más bien nace como de otras fusiones que van saliendo desde el algoritmo de YouTube. El Partido Nacional Libertario, a diferencia de, por ejemplo, el Frente Amplio y otros experimentos, no es un partido de cuadros, ¿no es cierto? Sí comparten ser un partido instrumental, en el sentido de que eso es un partido instrumental para constituir una campaña presidencial, tal como fue Revolución Democrática, tal como fue Convergencia Social. Pero no es un partido de cuadros, sino que es una proyección de una comunidad de YouTube. Es una protuberancia de la fachósfera de YouTube que se convierte en partido y que continúa con las mismas dinámicas. Entonces, el discurso y el tipo de mezcla de ideas que tienen es uno que nace a partir de qué es lo que funciona para el algoritmo para construir audiencias en ese tipo de cosas. Entonces, es un partido que nace por y para la audiencia y que tiene relaciones con sus militantes no como de cuadros de partidos, de instituciones, sino más bien de voceros y de auditores y de fans como de un mundo, y eso también les permite tener mecanismos y estructuras de financiamiento que son independientes. Entonces son bastante más autónomos que la Fundación para el Progreso, que se debe a muchas otras cosas. Por ejemplo, vimos a Axel Kaiser, a mí siempre me da risa ver a Axel Kaiser durante muchos años meterse en peleas largas en las cartas a los diarios, intentando justificar cómo el libertarismo era compatible con las ideas cristianas como apostólica romana, ¿no es cierto? Sí. El lugar parecía una pérdida de tiempo, pero para él era muy importante hacer eso porque ese era el puente con el que podía mantener como la fidelidad en ciertos mundos ultraconservadores chilenos. A la Nacional Libertaria no le importa eso porque no necesita esas fuentes. Ellos no necesitan esas redes. Los veo muy atentos, Camila y Víctor, ¿qué piensan de esta...? Oye, pero súper buena toda la construcción que hace Davor. Yo quería puntualizar algo que es muy importante, que es qué papel jugó el estallido en esto, porque siempre, por decirlo de alguna manera, las derechas tienen una especie de botón rojo de recurrir a una derecha radical cuando algo va mal. Yo mencionaba la inflación, acá hubo contra el gobierno de la Unidad Popular, por ejemplo, que se mezclaban las dos cosas, había mucha inflación y gobierno de izquierda. En el caso del estallido, lo que parece es que, vamos a decirlo bien en sencillo, supuestamente en Chile habíamos tenido una transición muy buena que había resuelto los grandes problemas del país. Y ahora teníamos otros problemas, íbamos a ser un país desarrollado, teníamos desigualdad, pero íbamos a resolverla, Eso se fue deteriorando. Y cuando viene el estallido, yo creo que el gran capital chileno reacciona, chuta, esto parece que está complicado. Entonces ahí eso se divide. Y por eso yo creo que los Kaiser son tan duros con Chile Vamos, porque un sector dice, ok, negociemos y hagamos una nueva constitución. Y eso para los republicanos y para los nacional libertarios es imperdonable. Eso ellos lo consideran una traición, haber entregado, entre comillas, la constitución
de Jaime Guzmán, y por lo tanto, al apretar este botón rojo se recurre a toda esta construcción de comunidades de YouTube, de pelea en el seno de la sociedad para tratar de hacer que las ideas de derecha no solo gobiernen en una élite, o sea, no solo estén en los sectores acomodados, sino que sean masivas. Y yo creo que ahí está digamos, la razón por la cual se apuesta tanto por este tipo de comunidades en redes sociales, de comunidades en YouTube, y yo quería hacer simplemente el alcance de que me parece que mucha gente, por la soledad de este mundo, por lo duro que es la vida, precisamente, me voy a poner ahora del lado de esas personas que tienen que ir a hacer el Uber o que tienen que ir a hacer el delivery, que son muchos de nuestros amigos, o sea, está tan sola que encuentra en esta explicación simple del mundo, donde se separa entre cosas buenas y malas, en una explicación sencilla, que parece ser racionalmente construida, se construye una alternativa para ser parte de la sociedad. Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que estudiar mucho, porque muchas personas empiezan a adherir a estos idearios, no porque sean de derecha o sean malos, sino porque parece ser lo único que interpreta su vida cotidiana, mientras ven que la izquierda y los woke, por ejemplo, están en otro lado y están hablando de cosas meas marcianas, ¿cachai? Y eso es lo que a mí me preocupa y creo que es importante tener este debate acá. Sí, y a propósito de la contingencia más contingente, porque hemos visto justamente las tensiones entre el Partido Republicano y el Nacional Libertario, de alguna manera configurándose una suerte de nueva alianza que tensiona todo el tiempo a Chile Vamos, donde la UDI era de alguna manera ese actor que tensionaba a los otros partidos de su alianza, y esa reconfiguración es bien interesante porque están en tensión estas ideas y que se tensionan incluso en las discusiones parlamentarias, porque por un lado el libertarismo que cree que un Estado interviene en materia de seguridad y justicia, el minarquismo, un Estado vigilante como el vigilante de la noche, de alguna manera pensando en un Batman, el Estado con ese rol. Pero hay otros que son más anarcocapitalistas, creen que el Estado no tiene que intervenir, que hay que privatizar todos los servicios, y esa es una tensión que uno lo ve en los debates, por ejemplo, a propósito de los recortes o el rol del Estado, la discusión tributaria, está ahí sobre la mesa, solo que no está presentado de este modo, pero también hay tensiones en sus visiones sobre el Estado, sobre la economía, que es bastante interesante de mirar, además de esto que dice Víctor de cómo han logrado interpretar y discutir con los malestares reales, y de ahí crecen en los YouTube, etcétera, tienen audibilidad, pero en el debate político propiamente tal, en los debates programáticos tienen varias tensiones y de alguna manera se van resolviendo quizás en la formulación a la chilena de cómo esto resulte, de cuál es el libertarismo y su visión del Estado a la chilena, pero tienen tensiones entre sí, y Republicanos claramente es una visión mucho más elitaria de esta visión, y el Nacional Libertario cuenta con la capacidad justamente de movilizar personas que en su casa construye una suerte de militancia digital, que es sumamente interesante a propósito de la lógica de los partidos actuales. Ellos construyen una militancia que se activa, se moviliza, que tiene espacios digitales, que la forman para eso, y es llamativo porque junta la atención que ha tenido principalmente la izquierda de cómo se reconecta y hace trabajo militante territorial. Acá tomaron una definición de construir otro tipo de militancia, y creo que eso es sumamente interesante también. Cami, voy más allá. ¿Sabes cómo se llama el canal de YouTube de Johannes Kaiser, que hacía cuando era conserje desde Austria, desde Alemania, que hacía desde la pieza, desde donde sea, con sus poleras de power metal, con toda su banda que a él le gusta? ¿Sabes cómo se llama el canal de YouTube? ¿Cómo? Se llama El Nacional Libertario. ¿Cómo se llama el partido? Nacional Libertario. O sea, el Partido Nacional Libertario es el nombre de un canal de YouTube.